No sé si se han dado cuenta, pero últimamente todo el mundo parece estar hablando del magnesio. Una búsqueda rápida en YouTube le va a mostrar a uno un montón de videos que básicamente dicen todo tipo de afirmaciones, desde que el magnesio básicamente nos va a salvar la vida, hasta que todo el mundo es deficiente, todo el mundo tiene que consumirlo, y por eso ahora mucha gente cada vez más está consumiendo magnesio y recomendando el magnesio. Y hablando con algunos colegas me he dado cuenta que tanto los pacientes como los mismos médicos muchas veces no están seguros de si esto es real, si esto es ciencia, porque muchas veces hay médicos en estos videos de YouTube recomendando el suplemento, o si es puro marketing, como muchas veces es el caso. Entonces, hoy he decidido hacer este video precisamente para resolver esa duda, para hablarles de la verdad del magnesio. Yo no tengo ninguna afiliación con ninguna empresa que venda magnesio o recomiende magnesio. Entonces, este video va a ser realmente hablando de ¿cuál es la ciencia detrás de esto? Y para darles una pequeña como conclusión de entrada que va a un poco unir todo el video y todo lo que les voy a mostrar a continuación, lo que tienen que entender del magnesio es que el 90% de lo que sale en internet es ni siquiera tanto marketing, sino más bien pseudociencia. Son afirmaciones que parten de una base que es verdad, que es real, que es científica, pero que las estiran a tal punto que ya no son ciertas. Y para comenzar, lo que me gustaría hacer es poner lado a lado las cosas que son realmente ciertas del magnesio y a este lado de aquí cómo la gente las estira y ya dejan de ser ciertas, sino más bien se convierten como lo que les digo, la pseudociencia. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener muy claro que sí es cierto del magnesio? Es que es un cofactor, es alguien que participa en las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, que es increíblemente importante. Está presente en más o menos unas 300 reacciones corporales y eso involucra casi que a todos los sistemas y todos los tejidos. Los sistemas más importantes son el osteomuscular, el nervioso y el endocrino, pero realmente participan muchísimos. Entonces, eso es cierto, pero ¿cómo la gente lo estira al punto de que ya es falso? A decir frases como, ¿cómo no le vas a suplementar a tu cuerpo algo que es tan importante para él? Ese es cualquiera que entienda un poquito lógica va a entender ese argumento porque es falso. Es como si yo les llegara y les dijera, ¿ustedes sabían que casi todos los sistemas corporales utilizan como energía a la glucosa? No sé si lo sabían, pero esta dona que tengo aquí tiene glucosa. Entonces, ¿cómo le vas a negar a tu cuerpo darle esta dona que tengo aquí? Esa misma lógica, con lo falsa que es, aplica aquí. No tiene nada de sentido. Pero pues mucha gente cae con eso. Lo siguiente que es también importante conocer del magnesio es que hay un porcentaje bastante importante, y ahí vamos a hablar un segundito de cuánto es importante, de la población que o no consume cantidades adecuadas de magnesio o es netamente deficiente. Ahora bien, la gente lo que yo he visto que hace aquí es que estira esa cifra. Entonces, esto es cierto. Ahorita ya les voy a contar unas cifras pues ya de estudios, pero entonces la gente lo estira y dice como ustedes van a encontrar. De hecho, aquí les voy a poner algunos pantallazos, por ejemplo, de artículos en internet que salen diciendo que dice que el 90% de las personas son deficientes de magnesio y la gente se lo cree porque ponen citas y no sé qué. Pero si uno intenta hacer la investigación, uno se mete a las supuestas citas de donde sacan esas cifras, lo único que uno va a poder encontrar es que es un artículo en donde un doctor dijo que el 90% de las personas eran deficientes. Ese artículo obviamente no tiene referencias más a ese punto porque esa cifra es inventada. No tenemos ningún pedazo de evidencia científica que sugiera que ese porcentaje de personas sean deficientes. Si nos vamos con los estudios más serios, la deficiencia neta clínica se estima que está alrededor del 2% en la población general. Si uno ya comienza a ver, por ejemplo, pacientes hospitalizados, pacientes en la UCI, esos números comienzan a subir, pero población general, 2%. Ahora bien, hay un problema y eso sí es cierto, y por eso aquí uno también tiene que como mostrar el otro lado. Comprobar la eficiencia de magnesio no es sencillo. Si yo cojo a alguien y le tomo un nivel de sangre, el problema es que la gran mayoría del magnesio corporal no está en la sangre, no está libre en la sangre. Entonces, puede que haya alguien con deficiencia de magnesio que yo le mido la sangre y sale normal, pero que sí tiene deficiencia de magnesio. Entonces hay otros test que uno tiene que hacer y muchas veces no se hacen esos test. Entonces eso es verdad. Sin embargo, incluso los estudios que intentan pues, como tener eso en cuenta y buscan, por ejemplo, no sé, deficiencias subclínicas de magnesio, una forma mucho, mucho más leve, no una deficiencia clínica neta, sino una deficiencia subclínica, también estiman que la eficiencia de la población general máximo está alrededor del 40%. La gran mayoría de estudios, de hecho, lo ponen alrededor del 30%. Ah, bueno, en cuanto
cuanto a la parte de consumo se refiere, por si están interesados, los datos más robustos que tenemos estiman que más o menos el 48%, más o menos como en la mitad de la población, no tiene una ingesta adecuada de magnesio. Entonces, por eso les digo, esto no es un tema que uno pueda como botar la basura tan fácil, decir como, no, esto no sirve para nada, esos suplementos. No, si hay algo que tiene, si hay personas a las que efectivamente este suplemento le va a servir mucho, eso lo hablaremos más adelante, pero no es todo el mundo, ¿listo? No es todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo tercero que también es cierto que tienen que tener muy claro? Que la deficiencia de este micronutriente lleva una gran variedad, no solo de síntomas, sino de complicaciones o potenciales problemas. Y problemas me refiero generalmente a enfermedades. Porque sí, efectivamente ustedes van a poder encontrar un montón de estudios que dicen que cuando usted está deficiente en magnesio, usted le va a dar toda una serie de síntomas. Y aquí volvemos a lo mismo. Como están tantos tejidos y en tantos sistemas, pues los síntomas que da la deficiencia son muy variados. Pueden ir desde cefalea, migraña, irritabilidad, insomnio, hasta espasmos, contracturas. Hay un montón de síntomas. Se lo estoy poniendo aquí una imagen como para que lo vean un poquito más claro, pero pues como se pueden dar cuenta son muchos síntomas. Y algo parecido pasa con las posibles complicaciones o enfermedades. La deficiencia de magnesio se ha asociado, y los estudios son sólidos en esto, se ha asociado a enfermedades como demencia, depresión, hipertensión, diabetes, osteoporosis, lo que ustedes quieran. Hay un montón de estudios que las han asociado. Y la mayoría de esos estudios, aunque siempre hay algunos estudios como mal hechos, en general los estudios son sólidos. Entonces, sí existe esta asociación. Ahora bien, ¿qué es lo que la gente hace para estirar eso? Llega y dice frases tan ridículas como: si te sientes, y esta literal la he escuchado aquí en YouTube, si te sientes irritable, es porque necesitas tomar magnesio. Eso lo hablaremos un poquito más adelante, pero creo que todo el mundo puede entender que algo así es tan ilógico como si alguien, no sé, que está cansado porque ha estado despierto 48 horas, yo le dijera: ¿sabes qué? Si te sientes así de cansado, es porque no te has comido esta dona. Volvemos al ejemplo de la dona ahorita. No, eso es mezclar dos cosas. Claro, alguien puede estar cansado por falta de energía, de calorías, pero si yo estoy cansado porque llevo 48 horas despierto, pues no me va a funcionar. Aquí pasa algo parecido, ¿bien? Pero esto lo discutiremos un poquito más adelante. La parte en la que me quiero concentrar ahora, para después volver a esto, es el último tipo como de afirmación que es como una zona gris, porque hay una parte de ciencia ahí, pero también la gente la usa, o bueno, no tanto la gente, sino que la interpretación de eso de uno puede fácilmente caer en este terreno. Y es cuando alguien llega y le dice a uno: es que, bueno, listo, digamos que me tumbó todos tus argumentos. Bueno, no importa. Aún así, lo que pasa es que hay estudios que demuestran que el suplemento de magnesio, la suplementación con magnesio, mejora esto, 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 esto y lo otro. O hay incluso estudios que hice un montón de gente. Cuando yo me metía a muchos videos como para ver la gente que estaba diciendo de esto. Y hay hay un artículo en particular que todo el mundo parece referenciar, y algunos no leyeron muy bien, que habla de que miraron como la gente, como el consumo de magnesio en la población. Hicieron cuenta que mientras menos magnesio consumía la población, mayor era su mortalidad. Entonces de ahí algunos médicos, incluso vi un video de un médico que decía como: este medicamento te salvará la vida por eso, porque hemos visto que su déficit se asocia a mayor mortalidad. Entonces literalmente te salvará la vida. ¿Eso es cierto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección para ver exactamente qué es lo que dice la ciencia. Entonces, hay muchas formas en las que pensé que podía ser este segmento del video. Sin embargo, creo que esta fue la mejor. Con esta me terminé decidiendo, que es darles las tres conclusiones grandes que lo que dice realmente la evidencia, para que ustedes se lleven como esos tres mensajes claros para la casa. Les voy a dejar, eso sí, todos los metaanálisis y estudios que utilicé para hacer este video abajo en la descripción, así que si quieren profundizar más a detalle en cualquiera de estas cosas, pues van a poder utilizar y acceder a los recursos que yo utilicé también. Entonces, la primera conclusión, que claramente está soportada por la evidencia, es que cuando alguien tiene deficiencia de magnesio, suplementarlo ayuda. Espero que eso no sea una sorpresa muy grande, pero creo que hay que aclararla porque, de nuevo, en muchos de estos videos que me encontré en YouTube, veía personas que intentaban soportar su recomendación de que todo el mundo consuma magnesio con estudios que aclaraban específicamente que se habían hecho en pacientes con deficiencia. Eso no está bien. Cuando yo tengo deficiencia de algo, casi que por principio en medicina, suplementarlo lo va a ayudar y va a mejorar cualquier índice que esté asociado a esa deficiencia. Eso no quiere decir que el resto de la población general que no está deficiente se va a beneficiar. De nuevo, para
que quede muy claro. Es como si yo cojo a alguien que está súper deshidratado, acaba de correr un maratón y le doy Gatorade. Obviamente le va a ayudar. Eso no quiere decir que entonces yo a todo el mundo le digo, ah, ¿sí ven? Entonces, usted también necesita Gatorade. No tiene nada que ver, ¿bien? Entonces, eso es la primera conclusión para que todos la tengamos claras. Y para que ustedes cuando vayan viendo la literatura sepan, eso es lo primero que busquen, como este estudio fue hecho con pacientes deficientes o no deficientes, porque eso importa mucho. Lo segundo, es la conclusión como más difícil de desempacar. Hay muchos estudios en población general sin deficiencia que dicen, oiga, si no hay deficiencia, este suplemento ayuda en tal cosa. La conclusión, la que yo les quiero que se lleven para la casa, es que en casos que no hay deficiencia, puede llegar a ayudar. Puede, pero ese puede llegar a ayudar, pónganle un gran asterisco. Específicamente, o creo que en la gran mayoría de situaciones, ese asterisco va a estar ahí puesto, porque hay una diferencia entre que un estudio encuentre que algo es sí, estadísticamente significativo y que eso sea clínicamente significativo. Les traje simplemente algunos ejemplos, porque son muchos, pero algunos ejemplos para que me entiendan por qué digo esto. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que analizó pacientes con insomnio sin deficiencia comprobada y veía si suplementarles magnesio servía para reducir el insomnio y que concluyeron que sí efectivamente había una mejoría estadísticamente significativa. Uno se va a la letra pequeña, intenta ver cuál fue esa diferencia estadísticamente significativa y se da cuenta que aumentó el tiempo de sueño de estos pacientes en 16 minutos. Bueno, pues en 16 minutos no es cero, pero no sé si a mí, si yo tengo, o sea, si no, yo no sé si yo la razón por la que tomo magnesio es insomnio y gano 16 minutos, no sé si eso es una diferencia lo suficientemente buena para mí. Ahí es donde entra el concepto de una diferencia clínicamente significativa. Luego está la parte de la presión arterial. Entonces, de nuevo, había un estudio, llegaba y decía, mejoraba significativamente la presión arterial. Uno va y mira cuál era el promedio de esta disminución. Dependiendo de la sistólica o diastólica, 2 o 4 milímetros de mercurio en promedio. De nuevo, no es cero, es algo, pero tampoco es este milagro que nos están vendiendo, ¿no? Lo otro, hay estudios como el magnesio es muy importante para el sistema endocrino, de hecho está presente en el mecanismo de liberación de insulina, ahí mismo está presente el magnesio, pues mucha gente dice, oiga, no, pues démosle a los pacientes con diabetes o démosle a los pacientes normales para prevenir la diabetes. Entonces, bueno, hubo varios estudios, uno de esos en particular se ponía a analizar los parámetros que uno sigue en los pacientes con diabetes de glucemia. Puntualmente hubo uno que miraba la glucemia en ayunas y se dieron cuenta que había una diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuánto se disminuía la glucemia en ayunas? En promedio 7 miligramos por decilitro. Porque tengamos en cuenta todos estos parámetros, o sea, si yo le tomo a la misma persona en 2 días separados su glucemia en ayunas, no sería raro que solo por ser un día distinto saliera 5 miligramos por decilitro distinto. Entonces ahí es donde yo no estoy seguro si esto es realmente tan significativo. Y el que a mí más curiosidad me dio es el de depresión, porque mucha gente dice, no, es que el magnesio, yo me sentía deprimido, me comencé a tomar magnesio y pongan atención porque si este video crece lo suficiente, van a ver comentarios así hacia abajo. Van a llegar y gente, yo me sentí deprimido, comencé a tomar magnesio y me mejoré. Buenísimo por ellos. Pero uno mira de nuevo los metaanálisis, los estudios grandes, y uno se da cuenta que la diferencia promedio antes versus después de tomar magnesio, eso se calcula con unas escalas. Hay varias escalas, una de las más famosas es esta, es la BMD1. Y la diferencia promedio, que era estadísticamente significativa, era una disminución del 0.9 en esta escala. Entonces yo dije, bueno, ¿qué será una diferencia 0.9, no? Entonces, si ustedes se ponen a buscar la escala, que yo la tengo aquí al ladito, son como varias preguntas y hay varias categorías. 0.9, una diferencia 0.9 de menos 0.9 es que básicamente la persona pasó de ponerle una pregunta de estas, por ejemplo, una calificación de 3 o de 2 a pues una menos. Por ejemplo, digamos que yo soy el paciente antes de magnesio. Entonces yo puse un 2. Entonces el 2 es no espero que las cosas funcionen para mí. Después de magnesio, en promedio voy a pasar a me siento más desalentado respecto a mi futuro que lo que solía estarlo. Entonces, de nuevo, clínicamente significativo, júzguenlo ustedes. También de una vez, como para hablarlo aquí, está el estudio mortalidad. Y lo que quiero como contarles con ese, no entrar en detalles, para eso pueden ustedes revisar el estudio por su cuenta. Pero sí, efectivamente, ese fue un estudio grande que demostró, hizo la correlación que a mayores niveles de ingesta de magnesio había menor mortalidad por todas las causas. Un par de cosas a decir al respecto de eso. Primero que todo,
como siempre, correlación no significa causalidad. Y segundo que todo, un hallazgo aquí que me pareció muy interesante, y es que cuando se intentó hacer análisis de que si la suplementación de magnesio específicamente se asociaba ya sea con mayor o menor mortalidad, no se encontró asociación. O sea, la asociación era específicamente con el magnesio consumido por la dieta. Ese era el magnesio que importaba para determinar o para estar la asociación con la mortalidad. Lo cual, si uno lo piensa, es como una red flag. Porque, ¿dónde está el magnesio? Bueno, el magnesio está principalmente en todo lo que son, por ejemplo, nueces, almendras, ese tipo de cosas, y vegetales. Entonces, aquí entran lo que se llaman variables confusorias, ¿no? Yo tengo una variable que en este caso es el magnesio. Entonces, las personas que consumen más magnesio se mueren menos. Pero ¿qué tal que la causa no sea por el magnesio, sino que el magnesio simplemente sea un marcador de una dieta bien balanceada y rica en plantas, vegetales, minerales, etcétera? Tal vez esa persona que está con magnesio más alto es la que tiene la mejor dieta. Entonces, tal vez aquí yo no estoy mirando lo que creo que estoy mirando o lo que la persona cree que se está demostrando en el estudio. Tal vez lo único que está mostrando ese estudio es que una dieta alta en frutas, verduras, variada como esta dieta clásica mediterránea, se asocia a menor mortalidad, lo cual lo sabíamos hace décadas. Por eso les digo, ¿puede llegar a ayudar? Sí. Y definitivamente, lo que sí les voy a recomendar, que eso ya entraremos en un segundo, es si ustedes les preocupa esto, aumenten su consumo por la dieta magnesio. Todo el mundo debería hacer eso. Ahora bien, algo que sí hay que aclarar, que sí me sorprendió de la evidencia, y es que en pacientes sin deficiencias comprobadas de magnesio, había un área en específico en donde la evidencia sí me pareció no solo estadísticamente significativa, sino clínicamente, y fue migrañas. Y la evidencia, a mí, o sea, de nuevo, aquí los estudios no son los mejores, en general en todo lo que es nutrición los estudios no son muy buenos, pero de lo que hay, me pareció que este es el efecto más importante. El metaanálisis puntual que estoy hablando llegó a una conclusión que la suplementación con magnesio tenía un odds ratio de 0.2 para la prevención de migrañas, para la profilaxis. No es en el ataque agudo, sino para la profilaxis, porque ahí es el suplemento tomado. Y ahí como les digo, se encuentra un odds ratio de 0.2. ¿Cómo se interpreta esto? De que hay un 80%, hay una reducción del 80% de probabilidad en eventos en un mes. Entonces, pongamos en castellano. ¿Eso qué quiere decir? Que en general lo que estos estudios demuestran es que si yo, por ejemplo, soy un paciente que me da migrañas y me da 6 episodios al mes, el magnesio en teoría me ayudaría a bajar ese número a entre 1 a 2 episodios por mes. Esto me parece clínicamente significativo. Ahí yo me tomaría el magnesio. Bien, si esto me bajara de 6 a 5.5, que es como el símil a estos tipos de efectos, tal vez no, pero de 6 a 1 a 2, creo que eso ya es un efecto bastante importante. Entonces, con todo eso explicado, ahora sí pasemos a algunas conclusiones y digamos definitivamente, por lo menos bajo mi criterio, quién debería utilizar magnesio o quién debería suplementarse con magnesio. Primera respuesta que es obvia es aquel que esté deficiente. Si ustedes hicieron exámenes y por alguna razón saben que están deficientes de magnesio y está comprobado, pues consuma magnesio. Eso no tiene pierde. Segunda tipo de persona, aquella que tiene una sospecha de que sí, hay una alta probabilidad de que puedo tener deficiencia de magnesio. Si yo, por ejemplo, no sé, yo miro mi dieta y yo cojo la lista, les voy a poner una lista aquí de medicamentos que tienen magnesio. Y ustedes dicen, yo no como nada de eso, nada, absolutamente nada de eso. Y encima de eso tengo muchos de los síntomas que tienen magnesio, no solo que estoy irritable, sino que tengo varios de los síntomas. Oiga, tal vez me falta magnesio, tal vez vale la pena suplementar. Este grupo me parece que también es válido. Tercer grupo son migrañas. Ahí creo que, de nuevo, la evidencia que tenemos no es la mejor, no es como para que yo me sienta así súper confiado de decirles todo el mundo con más de 2 migrañas al mes debería tomar magnesio, pero creo que es una categoría en la que hay sugerencia de que hay un beneficio clínico. Yo, por lo menos, si yo tuviera muchas migrañas al mes, creo que consideraría el magnesio. Pero pues como siempre consulte con su médico, esto no es consejo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última categoría es, la puse así tal cual, si quieres puedes y no te da miedo. ¿Por qué? Aquí voy a explicar mi raciocinio. Generalmente yo como médico, yo como persona, yo como lo que sea, no me sentiría bien dando esta recomendación. Pero el magnesio en particular creo que es
una categoría de suplemento o de medicamento en donde no está tan mal. ¿Por qué? Porque primero que todo, sí, como yo les estaba contando ahorita, sí hay datos de que un porcentaje importante de la población es o deficiente o no tiene un consumo adecuado. Lo que les dije, más o menos 50% de la población no tiene consumo adecuado. Eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué es lo otro? El magnesio es uno de esos suplementos que no es tan costoso. Obviamente, si ustedes buscan de marca, yo no sé qué, van a encontrar unos suplementos carísimos. Pero en general, el magnesio común y corriente, un suplemento orgánico, que es a propósito del que uno debería consumir, hay dos formas, el orgánico e inorgánico, y dentro de cada uno hay como diferentes nombres. El orgánico es el que mejor se absorbe. Los orgánicos comunes y corrientes no son muy costosos para la persona promedio. Y lo otro es que se ha demostrado que en las dosis suplementadas, aumentar, o sea, incluso aunque alguien no sea deficiente, si consume 300 a 400 miligramos más de magnesio, no lo van a lesionar. No hay eventos adversos significativos importantes que resulten de estas dosis. Entonces, si tú que estás viendo este video o tu paciente o lo que sea, te dice como, pues la verdad, no sé, a veces me da problema durmiéndome, tengo el dinero, quiero probar a ver si me funciona. Listo, inténtalo. De nuevo, estas dos, pues obviamente son la más gris. Ojalá en el futuro salgan más estudios para ver como para ver exactamente quién debería entrar mejor en estas. Pero bueno, eso es como mi resumen de la literatura, viendo todas las metaanálisis. De nuevo, van a poder encontrar todo abajo en la descripción. Si tienen más estudios que les gustaría, si de pronto algo se me pasó de lado, porque pues obviamente no pude leer toda la literatura que existe sobre este suplemento, pues pongan abajo el link en la descripción, dejen su comentario y hacemos una discusión. ¿Listo? Por ahora eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.